Hola, muy buenas gente. Vamos a presentarles hoy el tema de carcinoma epidermoide bucal. Esperamos que sea de su agrado. Para adentrarnos a hablar un poco más de esta patología, comenzaremos explicando brevemente un poco de la etiología y la etiopatogenia. El cáncer de las células epidermoides en México tiene una prevalencia de entre un 17 a un 23% de los cánceres cutáneos. Actualmente se calcula que lo sufren 1 de cada 1000 habitantes y que el 95% de los cánceres bucales son de tipo carcinoma escamoso o epidermoide. Esta patología se presenta en la segunda mitad de la vida, afectando mayormente al sexo masculino en una proporción de 4 a 1. Este cáncer tiene afección en orden decreciente en el labio inferior, lengua, boca, encías, vestíbulo, velo palatino y labio inferior, y como principales factores de riesgo se encuentran el fumar al menos más de 2 paquetes de cigarrillos al día, ya sea tabaco o cannabis, y el consumo de alcohol, calculando que una combinación excesiva y continua de estos hábitos eleva el riesgo 100 veces más en mujeres y 38 más en hombres. De igual manera, se ha estimado que la irritación crónica bucal, como caries dentales, uso excesivo de líquidos para lavado bucal, masticar tabaco, alteración en los oncogenes, especialmente P53, y la presencia de virus oncogénicos como VPH1618 son causa de la aparición de esta patología. Cerca del 40% de los carcinomas epidermoides intrabucales tiene su comienzo en el suelo de la boca o en las superficies lateral y ventral de la lengua, estimándose que un 38% aparece en el labio inferior debido a la exposición solar en la superficie externa. El carcinoma epidermoide bucal tiene origen en las células suprabasales de la epidermis o sus anexos, y su convención o malignidad necesita de 3 etapas. Etapa 1, inicio, que se relaciona con el cambio en el material genético. Etapa 2, promoción. Aquí el ambiente tiene que ver en la aparición de una lesión premaligna. Y etapa 3, que es el avance, donde se observa la lesión encaminada hacia la transformación maligna. Ahora daremos parte a hablar un poco de la fisiopatología de esta enfermedad. Como ha sido mencionado, se cree que el carcinoma epidermoide bucal está asociado al tabaquismo, alcoholismo, el mascar Cuy de Betel, que es una sustancia psicoactiva común en Asia, y la presencia del virus de papiloma humano, aunque el proceso mutacional varía dependiendo de la sustancia agrediendo el organismo. En las células del carcinoma, a menudo se encuentra una expresión excesiva del receptor de factor de crecimiento epidérmico, EGFR. Esta es una proteína que se encuentra en concentraciones anormalmente altas en la superficie de muchos tipos de células cancerosas, de manera que estas células se multiplican de forma excesiva en presencia del factor de crecimiento. A su vez, este se asocia a un mal pronóstico. De manera desfavorable, el tratamiento con inhibidores de EGFR, al contrario de lo esperado, solo fue útil en 10 a 15% de los pacientes en un estudio realizado. A menudo se encuentran mutaciones de las vías estimuladoras oncogénicas principales, como ocurre con el mal funcionamiento de P53. Esta es una proteína supresora de tumores, a veces llamada el guardián del genoma. También cuando hay mal funcionamiento de la señalización de la mitosis, la vía de Notch, que controla el destino celular durante su desarrollo, mediante la consolidación de diferencias entre células adyacentes, la regulación del ciclo celular y la vía P13K. En términos generales, estas alteraciones afectan la señalización mitógena, la estabilidad genética, la proliferación y la diferenciación celular. Se sabe que el virus de papiloma humano actúa a través de la inhibición de P53 y el gen supresor de tumores RB, con lo que se inicia el proceso de carcinogénesis, y este es diferente al proceso mutacional que existe cuando los tumores se relacionan al consumo de alcohol y tabaco.
En Taiwán se hizo un estudio con 17 pacientes que tenían carcinoma bucal y de ellos el 82% eran fumadores y el 76% estaban infectados con virus de papiloma humano subtipo 16. Esto indica la estrecha relación que hay entre estos factores mutógenos y las células cancerígenas. Las lesiones bucales son inicialmente asintomáticas, lo que destaca la necesidad de realizar un cribado bucal. La presentación clínica incluye una placa blanda, leucoplaquia o roja eritroplaquia persistente o una úlcera crónica. Puede acompañarse de dolor al pasar los alimentos, disartría, mal aliento o talgia inexplicable. Es también encontrar ganglios linfáticos del cuello agrandados con tos, pérdida de peso e hinchazón del cuello. A medida que el tumor crece puede volverse ulcerativo y puede comenzar a sangrar. Los rasgos clínicos pueden variar de acuerdo en la zona intraoral afectada. En la lengua encontraremos un área roja dispersa con nódulos o úlceras que generarán dolor. En el suelo de la boca estará un área roja con úlceras pequeñas o lesiones papilares. En cambio, en el labio inferior, en el borde bermellón, margen rosado expuesto del labio, se encontrará una gran cantidad de costras o úlceras. Por otro lado, en el labio superior es raro encontrar un carcinoma. Se verá normalmente la piel y se extenderá a la mucosa. En la encía se encontrará un crecimiento ulcerativo proliferativo. Y finalmente los tumores del borde alveolar se asocian a la pérdida de dientes con dolor y sangrado durante el cepillado. El diagnóstico del carcinoma epidermoide bucal se hace más que nada con el historial del paciente, revisando los factores de riesgo, como lo pueden ser el tabaquismo y el alcoholismo, que es el principal factor que predispone a tener esta enfermedad. Le sigue la edad y, en un estudio que se hizo en el cielo, incluso la utilización de placas dentales se asocia con el cáncer, las enfermedades de transmisión sexual, más que nada se asocia al VIH y aparte el papiloma humano. Ver factores genéticos también que puedan predisponer a la persona e incluso en varios estudios se asocia con la diabetes. Después de haber adquirido una buena historia clínica del paciente, se realizará una biopsia para hacer el diagnóstico diferencial del carcinoma epidermoide. Se puede hacer una biopsia incisional, que es extraer una muestra mediante un corte con bisturí, o por cepillado. Este método se realiza mediante un cepillo con puntas gruesas y firmes. Se raspa el área que se sospecha que tiene cáncer y la muestra se manda a microscopía para corroborar el diagnóstico. En el corte histológico se observa anaplasia de células en cordones o islotes y células grandes con núcleos gigantes, que serían las células cancerosas. En tumores bien diferenciados de poco riesgo se observan perlas de queratina, que es indicador de que la tumefacción apenas está en desarrollo. Para identificar estas perlas se puede utilizar marcadores de citoqueratina en la tinción de la muestra. En lesiones ulceradas se observa infiltrado leucocitario por la exposición de la lesión a la cavidad oral. Después de haber realizado un buen diagnóstico diferencial y haber encontrado que es cáncer, se debe hacer una laringoscopía o una esofagoscopía directa para descartar un segundo cáncer primario que puede estar ocurriendo en el sistema. En pacientes en los que se haya hecho el diagnóstico de carcinoma epidermoide se realiza una radiografía de tórax o una tomografía para descartar la metástasis del tumor, igualmente en cabeza y cuello. También se realiza una radiografía de la cara que nos ayuda a observar qué tan grande y profunda es la tumefacción a tratar. En las imágenes que les presento en la diapositiva se observa la deformación de los dientes, que es lo que nos da la principal idea de qué tan grande es el tumor. En los últimos años se ha comenzado a utilizar la tomografía por emisión de positrones, dándonos un mejor diagnóstico de las metástasis en el cuerpo. Tratamiento. La mayoría de los cánceres de piel de células escamosas se encuentra y se trata en una etapa temprana, cuando pueden ser extirpados o destruidos con métodos de tratamiento local.
Los cánceres de células escamosas más grandes son más difíciles de tratar y los cánceres de crecimiento rápido tienen un mayor riesgo de regresar. El abordaje terapéutico inicial es quirúrgico y las metas de este son dos. La primera es la remoción completa del tumor primario. Aquí se hacen los márgenes suficientes en forma tridimensional para mantener un equilibrio entre la seguridad oncológica, la funcionalidad y la calidad de vida. Además, el segundo punto es una adecuada estadificación histopatológica. Esta nos va a permitir diferenciar entre pacientes de riesgo moderado y riesgo elevado, para que en base a él se decida el tratamiento oncológico que se va a realizar. La base de la estadificación histológica es la cirugía, la cual consiste en la resección completa del tumor primario con al menos 1 centímetro de margen quirúrgico y la disección ganglionar cervical ipsilateral en caso de que sea necesario. El primer punto a realizar es una escisión. Aquí se extirpa el tumor junto con un margen pequeño de piel para tratar los cánceres de células escamosas. Otro de los pasos que podemos utilizar es el legrado y la electrodesecación. Este método algunas veces resulta útil en tratamientos de cánceres pequeños y delgados, que midan menos de 1 centímetro de ancho, pero no se recomiendan para tumores más grandes. La radioterapia es una muy buena opción para pacientes con tumores grandes, especialmente en áreas en las que sea difícil realizar una cirugía, o para pacientes que no se pueden someter a esta. El tratamiento no se usa como tratamiento inicial en pacientes jóvenes, debido al posible riesgo de problemas a largo plazo. También es posible usar esta terapia después de una cirugía, si no se ha extirpado todo el tumor, si hay algunos nervios afectados o si existe una posibilidad de que a largo plazo el cáncer haya aún quedado. También se puede usar para cánceres que han regresado después de la cirugía o han crecido demasiado o han invadido tanto que no pueden ser extirpados quirúrgicamente. La quimioterapia es una buena opción para aquellos pacientes con cáncer que se han extendido a ganglios linfáticos o a órganos distantes. Cuando nos referimos a la parte quirúrgica, contamos con la cirugía de Mons. Esta es la que tiene la mejor tasa de curación. Es realmente útil en el tratamiento para cánceres de más de 2 centímetros de ancho o con bordes pobremente definidos. También para cánceres que han reaparecido después de otros tratamientos o para algunos que se están extendiendo a lo largo de los nervios debajo de la piel y de igual manera para algún cáncer localizado en ciertas áreas de la cara o del área genital. Y finalmente, la disección de los ganglios linfáticos se podría recomendar en algunos cánceres que son muy grandes o que han invadido profundamente en la piel, y si los ganglios linfáticos se sienten agrandados o duros al tacto. Los ganglios linfáticos que se extirparán se observarán al microscopio para ver si contienen células cancerosas. Algunas veces se puede recomendar radioterapia después de esta cirugía. Finalmente hablaremos un poco sobre el pronóstico de esta enfermedad. El pronóstico del carcinoma epidermoide bucal depende de varios factores, entre ellos la localización y si éste no ha migrado hacia los ganglios linfáticos de manera que pueda hacer metástasis. Y la tasa de supervivencia a los 5 años es del 75% si el carcinoma está localizado, es decir, no ha migrado. Tiene la misma tasa de supervivencia, el 75%, cuando el carcinoma está localizado en el suelo de la boca, mientras que si están en el labio inferior, tienen un mejor pronóstico, con supervivencia a 5 años del 90%. Y cuando hay metástasis ganglionares, la supervivencia baja a menos del 40% en 5 años.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que esta clase haya sido de su gran interés y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias.